En los años 80 yo tenía 20 años y acababa de heredar una granja por parte de mi abuelo. Me sorprendió mucho, pues ni siquiera tenía idea de que tenía un abuelo, y menos que me tuviera tan presente como para dejarme algo. Mis papás nunca me habían hablado de él. Supongo que querían mantenerme lo más alejado posible o algo así. Son cosas que a veces no entiendo. Incluso cuando recibí la noticia de que era el heredero de aquella granja, no pude preguntarle a mis papás, pues para ese momento ellos ya habían muerto. No estaba pasando por el mejor momento de mi vida cuando supe de aquella herencia, por lo que pensé que era como una bendición, algo así como que Dios por fin había escuchado mis plegarias y había decidido darme una mano para salir del agujero en el que me encontraba. No tuve que pensarlo mucho para irme a vivir a aquella granja. No tenía absolutamente idea de cómo manejarla, pero pensé que no podría ser tan difícil. Después de todo, solo era una granja. No contaba con demasiados animales que cuidar. Según supe, mi abuelo, casi al final de su vida, había vendido la mayoría para poder pagar sus medicamentos y alguien que lo cuidara. Cuando llegué, solo quedaban 2 vacas, un burro, un caballo y 4 cerdos. Recuerdo la primera noche como si hubiera sido ayer. Creo que esa fue la primera advertencia de que debía salir de allí lo más rápido posible y sin mirar atrás. Mientras revisaba algunas habitaciones, encontré objetos interesantes que habían pertenecido a mi abuelo, como amuletos, ouijas y lo que más me llamó la atención, libros que hablaban de brujería y pactos. No eran esos libros comunes que podrías encontrar en cualquier lugar. Parecían viejos y hasta cierto punto reales. Incluso yo, que no creía en nada de eso, sentí que esos libros me generaban cierta incomodidad. Pensé en tirarlos, pero como no sabía qué consecuencias podría traer eso, decidí dejarlo para después y dejé todas esas cosas extrañas en un solo cuarto, al menos hasta que supiera qué hacer con ellas. Nunca había tenido problemas para conciliar el sueño en lugares extraños, y ese día no fue la excepción. Estaba en un sueño profundo cuando algo me despertó. Los sonidos de la granja no son para nada iguales a los de la ciudad. Allí siempre hay autos y sirenas, mientras que en el campo el silencio puede llegar a sorprenderte. Eso significa que cualquier otro sonido puede ser muy escandaloso y notorio. Fui despertado por un ruido fuerte. Al principio no entendía qué era, pues no podía identificarlo, pero sabía que debía provenir de mi propiedad, pues de lo contrario no lo habría escuchado. Presté más atención y supe que era el sonido de una cadena, la cual era agitada violentamente y chocaba contra algo. Me levanté y miré por la ventana. Entonces lo vi. Era la primera vez que lo veía, pero no del todo bien. Estaba muy lejos en el granero. Desde ahí podía distinguirse a una persona, una figura que, a pesar de la distancia, se notaba grande. Estaba de espaldas, por lo que lo único que pude ver fue que vestía lo que parecía ser una túnica que le cubría de la cabeza a los pies. Agitaba de forma violenta las puertas del granero, las cuales estaban cerradas. Yo había puesto una cadena gruesa porque decidí guardar varias de mis pertenencias ahí. Parecía molesto mientras intentaba abrirlas y no se preocupaba en lo más mínimo por ser cauteloso, lo que me hizo pensar que tal vez aquella persona no estaba consciente de que alguien habitaba la casa de nuevo. Intentando fingir que nada de eso me daba miedo y al mismo tiempo por querer proteger mi propiedad, grité que se detuviera, que ya había llamado a la policía. Era mentira, pero necesitaba que lo creyera. Le advertí que era mejor que se fuera. Me asustó el hecho de que aquella figura dejó de mover las puertas del granero y simplemente se quedó ahí, de pie. Parecía que aún sujetaba las puertas, pero no dejaba de darme la espalda. Era como si estuviera evaluando si continuar intentando abrir o marcharse. Finalmente corrió. No pude verle la cara. Simplemente corrió y se perdió en la oscuridad. Esa noche no pude dormir más. No había considerado hasta ese momento que alguien podría entrar a mi propiedad con facilidad. Era demasiado grande como para vigilarla toda yo solo. Sabía que debía conseguir ayuda, pero en aquel momento no podía darme el lujo de hacerlo.
Me tranquilicé diciéndome que ahora que aquella persona sabía que alguien estaba habitando la propiedad, seguramente no volvería. Tal vez solo usaba el granero para dormir y al saber que tenía dueño, buscaría otro sitio. A la mañana siguiente, cuando bajé, vi algo extraño. En donde había visto a aquella persona no había huellas humanas, más bien parecían huellas de algún animal, como de pezuñas. Eso me hizo sentir que todo era muy raro. Pero después de pensarlo un poco, recordé que al llegar, los cerdos habían salido y caminado por todo el lugar. Antes de que los volviera a meter al corral, la puerta se había abierto, y como no la había reparado, volvieron a salirse. Tuve que meterlos de vuelta esa misma mañana. Asumí que aquellas huellas bien podían ser de los cerdos, que quizás habían borrado las del hombre. No quise darle muchas vueltas al asunto. En aquel momento no me interesaba atar cabos ni nada parecido. Quería aprender lo más pronto posible a manejar aquel lugar, pues deseaba con todas mis fuerzas que funcionara para mí. La segunda y tercera noche todo fue bastante normal. Había reparado los corrales de los animales y no había vuelto a ver al hombre de la túnica intentando entrar al granero. Pensé que mi teoría era correcta o que simplemente mi cerebro había dejado de lado aquel evento. Había tanto trabajo en el lugar que ni siquiera tenía tiempo para estar pensando más en lo que había visto la primera noche. Para la cuarta noche él regresó. En ese momento no podía decir que me estaba acostumbrando por completo a la vida en la granja, pero podía asegurar que comenzaba a tornarse agradable y hasta cierto punto tranquilizadora. En aquellos pocos días podía afirmar que mi futuro podía verse como algo prometedor. Incluso estaba planeando comprar una cabra para aprovechar su leche, tal como mi padre me había enseñado algunos años atrás. Aquella noche estaba haciendo mi última ronda por la granja. Me había propuesto patrullar al menos cada media hora hasta las 11 de la noche, ya que pensaba que, de esta forma, aquel hombre o cualquiera que intentara entrar, pensaría que había un vigilante. Desde que empecé con las rondas no había vuelto a ver a aquel hombre, por lo que creí que mi plan funcionaba. Me encontraba casi en los límites de la granja. Aquellas rondas de hecho me eran bastante tranquilas. El silencio y la tranquilidad me envolvían, haciéndome creer que todo estaba bien. En un momento, mientras caminaba, toda esa paz se rompió y el silencio comenzó a hacerme sentir incómodo. No sabría decir con certeza por qué, pero una sensación de miedo me invadió. Era como si el aire se volviera irrespirable y alguien o algo me estuviera observando desde la distancia. Miré a mi alrededor, pensando que tal vez alguna persona estaba cerca, pero no había nadie. Apreté el paso, pensando que si lograba llegar a mi casa, aquella sensación desaparecería. Pero no fue así. Cuanto más caminaba, aquella sensación se hacía más fuerte. Era como si lo que me observaba estuviera cada vez más cerca, aunque yo no podía verlo. Me sentía completamente indefenso. Para mi alivio, alcancé a ver la casa. Eso me tranquilizó un poco, pero la sensación persistía. Lo escuché. Fue un chillido igual al de un cerdo, pero lo que fuera que lo emitió no podía ser un cerdo común. Tenía que ser inmenso para que se escuchara tan fuerte. Estoy casi convencido de que aquel sonido se oyó en cada rincón de la granja. Todos los animales comenzaron a hacer ruido, visiblemente alterados. Toda la calma de la granja desapareció, reemplazada por un estruendo ensordecedor. Pero el chillido inicial no volvió a escucharse en toda la noche. Después de casi una hora, los animales se calmaron y el silencio regresó. Mi paz, por el contrario, no lo hizo. No podía dejar de pensar en aquel primer sonido. Pensaba en lo grande que debía ser aquel animal, aquel cerdo, porque estaba seguro de que el chillido pertenecía a uno. No era igual al de un cerdo común, pero tampoco podía ser algo más. Mis cerdos no eran tan grandes como para emitir aquel sonido, y además ya habían chillado otras veces sin provocar una reacción así en los demás animales. Al día siguiente encontré huellas en la tierra. Estaba seguro de que mis animales habían permanecido perfectamente encerrados, por lo que no podían ser de ellos. Seguí las huellas hasta el límite de la propiedad, donde se perdían en una zona cubierta de pasto.
Quise convencerme de que se trataba de algún animal salvaje, tal vez un cerdo que se escapó de una granja vecina. Las granjas más cercanas estaban algo lejos. ¿Qué otra cosa podía pensar? Esa misma noche, mientras me preparaba la cena, tuve otro encuentro extraño. Había sido un día largo y solo quería tumbarme en el sofá a leer mi libro favorito hasta que el sueño me venciera. Estaba lavando un plato cuando de reojo vi algo muy rápido. Cuando volteé para confirmar lo que había visto, ya no estaba ahí. Lo que fuera era inmenso y tenía el rostro deforme. Eso fue todo lo que alcancé a distinguir. Miré por la ventana, pero todo parecía en calma. Respiré profundo, diciéndome que todo estaría bien. Cerré todas las ventanas y puertas con seguro, por si acaso lo que había visto era el mismo hombre de la primera noche. Recuerdo que ni siquiera pude concentrarme en mi libro. Estaba seguro de que había visto algo o a alguien. No dejaba de pensar en el chillido y en cómo mis animales se habían alterado tanto. Aún así, intenté mantener la compostura. Me dije a mí mismo que si ocurría algo más, sería la última señal. Si pasaba algo, llamaría a la policía para que investigaran, porque estaba seguro de que todo tenía que ver con el hombre de la primera noche. Quizá todavía vivía en algún rincón de la granja y estaba intentando asustarme para que me fuera. Al no poder concentrarme con mi libro, decidí irme a dormir temprano. Sabía que el día siguiente sería igual de pesado. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché cómo alguien golpeaba mi puerta. No era que intentaran abrirla, era como si alguien estuviera intentando forzarla con la misma rabia e intensidad con la que habían intentado abrir la puerta del granero aquella primera noche. No tenía una vista directa a la puerta desde mi cama sin acercarme demasiado, y no sabía cómo actuar. Estaba seguro de que el cerrojo aguantaría, pues había comprado uno muy resistente tras lo sucedido la primera noche, pero algo dentro de mí me decía que no estaba a salvo. Esta vez estaba decidido a llamar a la policía, no solo amenazar con hacerlo. Tomé el teléfono y marqué. Recuerdo que mis dedos temblaban mientras lo hacía. La llamada no fue respondida, y la puerta se agitaba cada vez más violentamente. Cuando me contestó y comencé a explicar que alguien estaba intentando entrar en mi casa, el sonido cesó de repente. Todo quedó en silencio. Mis animales no estaban inquietos, y la puerta dejó de moverse. Era como si aquello me hubiera escuchado y hubiera huido. Tampoco escuché pisadas ni a nadie correr. Pensé que tal vez seguía al otro lado de la puerta, lo cual me aterraba aún más. Los policías llegaron 20 minutos después. Yo ni siquiera me había movido de donde estaba. Tenía miedo de que me escucharan y continuaran intentando abrir la puerta, temiendo que el cerrojo cediera. Cuando los oficiales tocaron la puerta, la abrí. Al parecer no había nadie afuera, a pesar de que no escuché a nadie escapar. Les expliqué lo sucedido y fueron bastante amables. Revisaron los alrededores y me aseguraron que no había nadie en la propiedad. Para tranquilizarme, dijeron que patrullarían cerca en caso de que el ladrón volviera. Aunque no estaba convencido de que aquello fuera un ladrón, decidió no contradecirlos. Pensé que si esa creencia los motivaba a vigilar más mi propiedad, eso era suficiente para mí. El resto de la noche transcurrió en silencio. Al día siguiente, 4 de mis cerdos estaban muertos. No voy a ser gráfico, pero diré que estaban sin piel y con las extremidades separadas. Algunos les faltaban partes, como una pata, una oreja o la trompa. Lo más perturbador fue que parecía que quien lo hizo había escogido las mejores partes de cada uno, como si se tratara de una especie de selección. Había sangre por todas partes. Pasé gran parte del día limpiando y pensando qué hacer con lo que quedaba de mis animales. Hasta el día de hoy no estoy convencido de lo que vi esa última noche. Les contaré exactamente lo que recuerdo, pero incluso yo a veces me niego a creer que aquello fue real. Si lo que vi realmente existe, entonces solo puedo pensar en las criaturas horribles que deben caminar entre nosotros. Debía ser un enviado del mismo demonio. Esa tarde, después de limpiar el corral del único cerdo que me quedaba, realicé mis demás actividades lo más rápido posible. No me tomé mi tiempo, lo único que quería era irme a descansar.
Apenas puse la cabeza sobre la almohada, me quedé dormido. A mitad de la madrugada fui despertado por los gritos de mis animales. Estaban extremadamente nerviosos. Pensé en los cuerpos de mis cerdos y temí que algo similar estaría sucediendo con mis ovejas u otros animales. Estaba harto de todo el asunto. Decidí salir a enfrentar a quien fuera que estuviera matando a mis animales y atormentándome desde el primer día que llegué. Corrí hacia los corrales y, para mi alivio, todos los animales parecían estar bien, aunque visiblemente aterrados. Sabía que no podría calmarlos fácilmente. Armado solo con mi linterna, revisé los alrededores en busca del hombre que estaba seguro era el responsable. Pero no importó cuánto busqué, no había nadie. Con el tiempo, los animales comenzaron a tranquilizarse, y al no encontrar nada, decidí volver a la cama. Mientras caminaba de regreso, escuché algo. No fueron respiraciones ni un chillido como el de un cerdo. Esta vez fueron pasos, apresurados, como si alguien estuviera corriendo hacia mí. Mi cuerpo me pedía que corriera, pero algo en mí quería enfrentar al responsable. No podía permitir que mi nueva vida se viera interrumpida por un vagabundo que solo buscaba hacerme daño. Con esa valentía me giré para enfrentar a quien fuera. Lo vi. Era el hombre de la gabardina. Era enorme. Debía medir al menos 2 metros. Lo más impactante era que, aunque su cuerpo parecía humano, su cabeza era la de un cerdo. Pero no un cerdo común. Las orejas y la trompa parecían recién adheridas a su cuerpo, como si las hubieran cosido con torpeza. Su rostro entero estaba en decadencia, como el de un cerdo viejo, lleno de verrugas. Sus ojos estaban en blanco y demasiado juntos. Tenía cabello que parecía humano, pero estaba tan enredado que parecía rastas. Di vuelta y corrí lo más rápido que pude. Podía escucharlo detrás de mí, cada vez más cerca. Logré entrar a la casa y cerré la puerta de un portazo, asegurándola con el cerrojo. Me alejé de la puerta, pero antes de que pudiera calmarme, escuché cómo aquella cosa comenzaba a golpearla con fuerza, igual que la noche anterior. Pensé que todo se repetiría, pero entonces habló. Su voz era rasposa. Me exigía que abriera la puerta. No sé cuánto tiempo estuvo ahí gritando y maldiciéndome. Pude mantenerme calmado hasta que salió el sol. Sabía que no podía quedarme ahí ni un segundo más. Cuando ya no escuché nada afuera, empaqué mis cosas, las subí a mi camioneta y me fui. Días después, vendí lo que quedaba de mis animales y con más tiempo logré vender la granja. No sé si los nuevos dueños han tenido problemas, pero siguen viviendo ahí hasta el día de hoy. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.